No puede ser. Católicos abandonan su fe para venir a Cristo. Así se llama este video de Living Waters. Living Waters es un canal en YouTube que te enseña a evangelizar. De hecho, gracias a ellos conocí cómo evangelizar efectivamente. No me enseñó mi iglesia, no me enseñó una persona como tal, sino Living Waters. De ahí yo les recomiendo, si quieren saber cómo defender su fe, pero sobre todo cómo evangelizar, que no necesariamente son lo mismo, les recomiendo que vayan a Living Waters. Y este video se llama Católicos abandonan su fe en Cristo abandonan su fe, para venir a Cristo. ¿Por qué quise hacer un comentario sobre este video? Primero porque me parece muy bueno, muy necesario, pero también para responder tal vez algunas afirmaciones que a veces hace a algunos conocidos católicos o apologistas. Por ejemplo, Lisandro, mi hermano Lisandro, un católico que le mando saludos, entre muchos otros con los que he platicado, que su excusa o su argumento, más que excusa, es que muchos protestantes se han convertido al catolicismo, ¿no? Y tienen algunos entre ellos muy renombrados, según ellos, como este supuesto pastor Fernando Casanova, se me hace, que nunca fue pastor, no fue ordenado pastor, que era protestante, sí, pero realmente no hay una evidencia de videos de él dando una prédica como pastor. Es como si yo, no siendo pastor, pero que en mi iglesia se me permite enseñar, en un universo paralelo donde yo me volviera católico, dijeran pues que Pastor Jorge, por así decirlo, se convierte al catolicismo. Pues sería una mentira, porque yo no soy pastor. Lo correcto sería ex protestante se convierte al catolicismo, ¿no? Porque Fernando Casanova es como un ejemplo que siempre quieren dar de pastor que se convirtió, pero él nunca fue nombrado pastor. Bueno, también basado en eso quiero decirles que no solo, cuando dicen que hay muchos protestantes convirtiéndose al catolicismo, también tenemos el caso de Rincón Apologético, que realmente él nunca fue protestante como tal. Desde siempre se le vio ese abrazo que tenía el catolicismo. Como decimos, desde chico se le ve la zancada al pollo. Todos sabíamos que era católico, menos él, al parecer. Pero bueno, se dice pues que hay mucha evidencia de protestantes convirtiéndose al catolicismo. Pues bueno, aquí también hay un video de católicos abandonando su fe católica para venir a Cristo. Entonces van a hablar de varios temas. Me gusta la manera en que lo presenta Living Waters. Vamos a ver. De familia católica. Fui católico. Vengo de una familia muy católica. ¿Eres católico, hermano? Sí. Soy católica. Soy cristiano. Bueno, más bien católico. ¿Tuviste educación católica? Así es. ¿Eres católico? Sí, lo soy. Soy católico. Mi hermana y yo fuimos educadas como católicas. Soy católico. Católico, sí, católico. Bueno, soy católico. ¿Eres católico romano? Sí, lo soy. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y confiar en Cristo? Ahora. Tan pronto como pueda. Probablemente. Ahora, hasta aquí este punto, cuando vea un católico vea todo el video, va a decir, una de las excusas que siempre dan es que en realidad esas personas que salen en el video nunca fueron católicos, porque un verdadero católico conoce su fe y estos católicos que aparecen en el video no la conocen. Entonces es algo muy interesante, porque cuando se les trata de explicar que ya casi no hay católicos, ellos dicen sí, somos muchos, somos la mayoría. En cuanto a las religiones, nosotros somos mayoría. Y cuando les muestra estos videos dicen, no, ellos no son católicos. Entonces, si definiéramos bajo una lupa que el catolicismo es los que conocen su fe católica y no este tipo de católicos que salen en el video, entonces en realidad no hay católicos o muy pocos.
Por ejemplo, si pusiéramos que católico es alguien que conoce el catecismo, para empezar, ¿no? Que si dijéramos que católico es aquel que conoce su catecismo, los que no lo conocen no lo son. Yo les podría decir que en mi círculo social no conozco entonces a ningún católico. Ahora me gustaría que alguien me definiera qué es un católico realmente, porque hay una conveniencia del catolicismo de decir sí son católicos y a decir no, no son. Por ejemplo, como lo que decía, hay bastantes que afirman que el catolicismo, por ejemplo, en Latinoamérica son mayoría, pero cuando ya vamos realmente a la persona y se investiga y dice, no, pues si era un borracho, es que él no era católico, nunca fue católico. Ah, ¿decía groserías? No, en realidad él nunca fue católico, por eso decía groserías. No lo digo yo, lo dicen muchos apologistas católicos. Entonces, ¿qué realmente es un católico? Aquí vemos la entrevista, que lo que yo he visto es que siempre que se les comparte el evangelio a testigos de Jehová y católicos, responden exactamente igual. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio. Y por eso hay que compartírselo. Esto no es jactancia. Es decir, no lo conocen. Hay que compartirles el evangelio de Cristo porque no lo conocen. Cuando termine esta entrevista, Tan pronto como sea posible. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu confianza en Cristo? Tan pronto como sea posible. Muchos católicos parecen estar llegando a una fe genuina en Cristo últimamente, y hay una causa principal de eso. Vamos a hablar de cuál es esa causa principal en este video, pero primero es importante destacar cuáles son las principales diferencias entre el catolicismo y el cristianismo bíblico. Como habrás adivinado por la palabra bíblico que acabo de usar, todo se reduce a la Biblia. En algún momento alrededor del siglo IV después de... En algún momento alrededor del siglo IV. La diferencia básica se reduce a la Biblia. Y esa es la diferencia básica, elemental del cristianismo y el catolicismo. Se culpa a veces, el ateísmo culpa a veces al cristianismo de atrocidades cuando debería puntualmente saber en ciertas cosas, ¿no? Que fue el catolicismo, no el cristianismo, el que causó tales o cuales problemas. Y aquí vemos, ¿no? Es la diferencia básica que hay. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando yo quiero convencer a un testigo de Jehová del error, como yo sé que ellos tienen como norma o regla la Biblia más las revistas de la Atalaya, por más que lo nieguen, por más que yo sé que va a haber comentarios diciéndome que no es verdad, que ellos solo se basan en la Biblia, cualquier ex testigo de Jehová honesto podrá confirmarme que los testigos de Jehová no se basan únicamente en la Biblia, se basan en la Biblia, que para empezar es una Biblia adulterada que ellos crearon para ellos, ojalá fuera la Biblia que todos usamos, pero la Biblia más las revistas de la Atalaya. Entonces lo que yo hago cuando hablo con un testigo de Jehová, uso la Biblia más las revistas de la Atalaya para que vean la contradicción bíblica tremenda en la que se encuentran. Y así los quiero ayudar a salir de ese error. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Por qué? Porque sé que ellos tienen su fe en la Biblia más las revistas de la Atalaya. Si yo solo creyera que tienen su fe en las revistas, solo usaría las revistas, ¿no? O viceversa. Entonces, cuando voy con un católico, yo sé que ellos creen en la Biblia, más el catecismo, más la tradición apostólica, más la autoridad del Papa. Entonces yo, como los amo, como los amo, voy y les quiero compartir con la Biblia más el catecismo. Amigo católico, esto dice el catecismo, esto dice la Biblia, ¿a quién le vas a creer? ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque si los católicos de verdad nos amaran, a los protestantes, y de verdad quisiéramos que cambiáramos nuestra fe, ya se dieron cuenta que persiguiéndonos no pueden, al contrario, aumentaron nuestra fe y esparcieron la predicación del evangelio, porque gracias a ellos vinieron a otros continentes protestantes a predicarlo. Entonces ya vieron que persiguiéndonos no nos logran convencer, prohibiéndonos menos,
ya vieron que de esa manera no pueden. Yo les digo, amigos apologistas católicos, si de verdad nos aman, ¿por qué no estudian la Biblia y por medio de la Biblia tratan de convencernos? A mí, por más que me hablen que el catecismo, que hay documentos históricos de los primeros cristianos que según ellos ya veneraban a María, por más que hagan eso, no van a lograr que yo me convierta. ¿Saben cómo lo lograrían? Mostrándome por la Biblia, que todo lo que me dicen es verdad. Pero ¿saben por qué no lo van a hacer? Porque no hay manera de defender los dogmas católicos únicamente con la Biblia. Yo sé, me van a decir que la sola escritura no es bíblica, que cómo lo voy a demostrar. Ahorita olvídense de eso, supongan que yo soy un sectario, como me llaman, que está perdido, ¿no? en esta secta, y yo como no soy testigo de Jehová. Si yo fuera testigo de Jehová, deberías venir con las revistas y con la Biblia, pero como no lo soy, tienes que venir únicamente con la Biblia, porque para mí ni mi pastor es autoridad final, mi iglesia tampoco es autoridad final, mi autoridad final es la Escritura. Porque esta es la división, es un abismo, no es cualquier división, y es la división de la Escritura. Los cristianos tenemos la Escritura como autoridad, mientras que el catolicismo tiene la autoridad, la Biblia como autoridad, más otros libros. Y lo que no está en la Escritura, pues está en sus libros. Como les sucede a los testigos de Jehová, lo que no está en la Escritura está en sus libros. Entonces, yo los animo, si de verdad quieren que uno cambie de religión, porque muchas veces se dice, no, la verdad es que no intento convencerte. Sí intentan, como no, como yo intento convencerlos. Sería deshonesto que yo dijera que cuando yo hago estos videos no intento convencer a mis amigos católicos. Sí intento convencerlos con argumentos, y sobre todo con argumentos bíblicos, no con lo que yo creo. Entonces, si de verdad amaran a los protestantes y nos llamaran hermanos esperados, yo les digo, deberían dejar de esperarnos e ir a buscarnos. Y vayan y búsquenos con la Biblia. ¿Saben por qué no lo van a hacer? Porque al igual que en el protestantismo hay muchos cristianos flojos, en el catolicismo hay muchos cristianos flojos, cristianos que además no van a dedicar tanto tiempo para estudiar la Biblia porque ya han aceptado lo que el catolicismo dice acerca de la Escritura, y que primero ellos no pueden interpretarla, segundo, la Escritura no es suficiente. Entonces, si de verdad somos sus hermanos esperados, vayan y búsquenos. Nosotros no les llamamos hermanos esperados, y sí los vamos y los buscamos. Yo busco a los católicos en las calles. Yo tengo planeada una plática con un amigo católico. ¿Por qué? Porque le amo a los católicos también, amo a los testigos de Jehová. Cristo comenzaron a surgir ciertas prácticas que poco a poco y cada vez más con el tiempo se infiltraron en la iglesia. Esto resultó en un alejamiento de las enseñanzas y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios. Algunos de estos errores incluyeron la mezcla de obras con la gracia como medio de salvación, también la adoración de imágenes talladas y a los santos y a María. Voy a regresar un poco porque, a ver, y prácticas que se encuentran en la... Ok, los dogmas del catolicismo no es que aparecieron en los primeros 30 ni 60 años del cristianismo. Los dogmas católicos aparecieron al menos 300 en adelante años después. Que Pedro era papa apareció a partir de alrededor de 300 años, 300 años después de la muerte de Cristo. O sea, lo que le estoy queriendo decir, Pedro jamás se enteró que él era el Santo Padre. Ningún apóstol lo llamó Santo Padre. Fueron dogmas que fueron apareciendo, la infalibilidad papal, la asunción de María, fueron dogmas que por eso, como ellos no pueden probar sus doctrinas por medio de la Biblia, tienen que crear dogmas. Muchos de esos dogmas, no todos fueron malos, y aquí es donde quiero aclararles a los testigos de Jehová y a los católicos algo. Yo creo en la Trinidad, no porque la Iglesia Católica lo haya establecido. Si quieres, no le llamo Trinidad, yo le llamo la Deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son tres personas diferentes en un solo Dios. El católico me va a decir, pero eso es Trinidad. Pues claro, entonces déjame llamarle Trinidad.
Pero yo creo en ese concepto no porque el catolicismo lo diga, sino porque lo veo en la Biblia. De lo mismo le digo a los testigos de Jehová, porque ellos piensan que uno cree en la Trinidad porque lo dijo la Iglesia Católica en el concilio tal. No, yo no lo creo por eso. Entonces, esos son dogmas que fueron apareciendo. Palabra de Dios. Algunos de estos errores incluyeron la mezcla de obras con la gracia como medio de salvación. Mezcla de obras con la gracia, que fue el cisma que se dio en la época de Martín Lutero, cuando dijo, Martín Lutero leyó el libro de Romanos, entendió la gracia. Muchos católicos todavía no entienden qué significa la gracia. Dicen que sí, somos salvos por gracia, más las obras, entonces ya no es gracia. Lean el libro de Gálatas. Y pues es un tema, solamente un tema del cual me daría una hora para desarrollar, ¿no? Solamente el tema de la gracia. Y en la adoración de imágenes talladas. Aquí no sé si fue por la traducción del inglés al español, pero yo sí le haría una corrección a Living Waters. Y déjenme tratar en mi mente acomodar esto, porque Living Waters dice la adoración de imágenes talladas. Creo que como protestantes cometemos un error al llamarle adoración. Y no porque no adoren que los católicos no adoren, sí adoran, pero cometemos un error porque lo primero que ellos te van a decir es que existe la dulia, la hiperdulia, entonces ellos no adoran, ellos veneran, y lo dice su catecismo, no adoren imágenes, etcétera. Pero es un juego de palabras. Entonces si hubiera participado, por ejemplo, obviamente no lo voy a hacer, Living Waters es toda una institución, pero si a mí me hubieran pedido que trabajara en esta sección, yo hubiera dicho, no digas. Ahora sí recuerdan a Eugenio Derbez cuando salía en el Córtale mi chavo, ¿no? Que decía, no digas esta palabra, di esta. Yo diría, no digan adoración, porque el católico lo perdiste ya. Cuando le dices que adoran imágenes, primero se siente ofendido, segundo él piensa que él no adora imágenes, tercero el mismo catecismo dice que no adoren imágenes. ¿Qué hubiera hecho yo en esta sección del video? Yo no hubiera dicho lo de adoración de imágenes, yo hubiera dicho la rendición de culto a lo que no es Dios, sencillo, y eso sí no me lo puede negar ningún católico. Rinden culto a lo que no es Dios. Ya lo he explicado en otros videos y lo explicaré más tarde si alguien necesita, pero eso sí, sí me pueden negar si ellos quieren, jugando con los conceptos y las palabras y haciendo un huevo revuelto, decir no adoramos, veneramos, existe la dulia, la hiperdulia, una es para Dios, otra es para... Por eso yo no me meto en esos temas y les digo, rinden culto a lo que no es Dios, y eso se los puedo mostrar con su catecismo. Y a los santos y a María, la doctrina de la transubstanciación que enseña que la Eucaristía y la doctrina de la transubstanciación, de esto no voy a decir mucho porque lo quiero dejar para cuando platique con este amigo católico. Quiero que él nos explique qué es la transubstanciación, qué es la Eucaristía, etcétera. No es bíblica tampoco. el vino se convierten en el cuerpo y la sangre reales de Cristo, y el concepto del purgatorio. Ahora, había cristianos genuinos dentro de la iglesia. El purgatorio, otro tema interesante, donde la Biblia solo habla cielo e infierno. El purgatorio es un invento del catolicismo para muchas cosas. Muchísimas cosas que si empiezo a hablarlas ahorita no termino este video, pero bueno, el tema del purgatorio lo hablaremos. Que intentaron corregir estos errores cuando surgieron, y esto finalmente culminó en lo que se llama la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando, oh no, otro video de odio contra los católicos. Amigos, nada podría estar más lejos de la verdad. Escucha, yo crecí como católico, tengo familiares y amigos a quienes amo profundamente. Entonces, qué bueno que aclara eso. No puedo decir que ninguno, pero sí puedo decir, no debería ser nuestra motivación el odio, el enojo, Ay, tenía levantado, perdón. No puedo decir que todos, pero la mayoría de los protestantes no hacemos estos videos por odio, por enojo, por envidia. Amamos a nuestros amigos católicos y hacemos este tipo de videos para... Miren, si la Reforma Protestante no hubiera aparecido, igual el catolicismo hubiera seguido dormido en sus laureles.
si existieron, si tuvieron que trabajar en hacer una buena apología, fue gracias al protestantismo. Entonces tienen mucho que agradecerle al protestantismo. El mismo Papa Francisco lo ha dicho. No así como tal, no van a decir que ando inventando fake news, pero muchos de ellos han reconocido la obra de Martín Lutero, ¿no? Aunque muchos lo odiaron, pero hacemos esto por amor a la verdad, por amor a la palabra de Dios. Amamos la verdad y los amamos a ustedes, amigos católicos. Porque yo sé que cuando alguien muere solo va al cielo o al infierno. Esa esperanza que tienen del purgatorio es una falsa esperanza. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad de saber aquí en la tierra a dónde vamos a ir. Y estos videos son única y exclusivamente hechos con amor y por amor. En esto sabrán, ¿no?, que son mis discípulos y tenemos amor unos por otros. Entonces Dios les bendiga. Esta va a ser la primera parte de este video, porque se pone más interesante. Esto es prácticamente la introducción. Dios los bendiga. Gracias por escuchar y por compartir.